Muy bien, entonces vamos a dar continuidad a la unidad 3 con la teoría antropológica. Entonces, algunas ya hemos visto, especialmente el evolucionismo. La última vez hablamos de Frank Boas y sus seguidores, y algunos conceptos también, así como etnocentrismo, el relativismo cultural. Y así, entonces, son términos asociados que es importante entender también en qué contexto uno puede utilizar. Y hoy vamos a hablar en primer lugar, de configuracionismo. También cada teoría dentro de lo que es el concepto mismo, es como que también nos orienta ya más o menos qué puede significar. Entonces acá lo que son estudiantes, se le dice porque son también personas seguidoras de otra que se considera maestro o maestro también. Entonces, hablamos de Boas, de Ruth Benedict y Margaret Mead. Han desarrollado un enfoque que ellos llamaron configuracionismo, que también tiene una vinculación directa con el funcionalismo, otra teoría también estudiada en la clase anterior. Acá entonces la idea central, la visión de la cultura como integrada y estructurada. ¿Qué significa eso en forma holística? O sea, cada componente es importante tener en cuenta porque representa un valor significativo. También uno puede pensar en la palabra configuracionismo en el campo tecnológico. De hecho, que también es un concepto que vamos a utilizar en esta clase y que puede significar también lo que alcance puede tener. La técnica, por ejemplo, como también ya hemos conversado en algún momento, es lo que permite al ser humano progresar, si vamos a usar un término así que la mayoría también considera en cuanto a cultura. Entonces acá los rasgos, como ellos también entienden, o patrones de cultura, siempre se manifiestan en la práctica, pero no todos son atentos, por ejemplo, para observar los aspectos así específicos. A veces lo manejamos en forma muy general, lo podemos decir, bueno, los paraguayos somos de esta forma. Pero al decir eso también lo estamos hablando de una identidad en forma general. Entonces Margaret Mead también descubrió patrones en la cultura que estudió. Los pueblos también mencionados, Samoa, Bali, Papúa, Nueva Guinea. Entonces, siempre se interesan como para comprender también qué tipo de patrones o qué tipo de conductas así, en nuestro término repetitivas, lo que ellos observan y pueden decir, la persona de Samoa son así. Como también cualquier otra cultura que uno puede observar, entonces se puede decir de esa manera. También en esa situación se entiende que la cultura o la persona misma, en cuanto a lo que pueda llegar a ser, presenta una plasticidad, o sea que no es uniforme, sino podemos también cambiar y parecernos, así también como dijo Boas, muchas veces parecemos más a nuestro tiempo, a nuestro espacio, a nuestra cultura que a nuestros propios padres. Entonces, todas esas ideas también van surgiendo y se van implementando en el lexicón de lo que se llaman teorías. Cada uno también puede pensármelo si eso es cierto, hasta qué punto, si observan su entorno. Y muchas veces nosotros vivimos y no miramos, no observamos lo que ocurre en nuestro entorno, entonces es muy difícil de darnos cuenta. Pero a partir de cierta asignación o autoasignación que uno pueda llegar a hacer, entonces también puede estudiar un aspecto, en el caso de usted, el comportamiento. Entonces, la parte teórica nosotros encontramos en los libros, pero la parte práctica lo vamos a encontrar en las sociedades. Entonces también, como ustedes estudian psicología, es importante relacionar lo que estudian en cada asignatura con su quehacer, con su carrera. O sea, acá el libro más conocido de Mead
aunque controvertido, es el Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa. Entonces analiza desde 1928 a 1961, que estuvo ahí mucho tiempo justamente para estudiar o enfocarse en la adolescencia femenina. ¿Para qué? Para comparar también con personas de la misma edad, pero de los Estados Unidos. Entonces, sigue escribiendo Kotak, lo que también representa su investigación. Entonces, que él, al sospechar de los universales biológicamente determinados, supuso que la adolescencia samoana diferiría del mismo periodo en Estados Unidos y que esto afectaría la personalidad adulta. Y eso también en cada cultura puede ser diferente. La conducta, al menos, que va relacionada directamente con lo que ustedes estudian. Entonces, al usar su hallazgo etnográfico samoano, contrastó la aparente libertad sexual y la experimentación en Samoa con la represión de la sexualidad adolescente en Estados Unidos. O sea que esa no restricción y la restricción, por ejemplo, puede hacer que nuestro comportamiento de adulto pueda ser diferente. De hecho, que son teorías. El tema de los permisos mismos, si nosotros queremos especificar, incluso hay familias lo que sí permite que sus hijos salgan sin muchas explicaciones y el otro no tiene no vive en esa situación. Y generalmente el que no tiene permiso se enoja. Entonces la cultura instalada, pues lo dice, es que como que sale mejor el hijo que tuvo esa restricción. Y lo que tuvo tanto permiso no sale bien. Entonces son ideas que surgió en un momento dado y la gente quiere eso trasladar también a todos los casos. Hay que hacer la investigación de si lo que tuvieron siempre permiso no salieron bien y lo que siempre han tenido esa restricción en su casa, por ejemplo, del no permiso de los padres, han salido bien. Trabajadores, responsables y todos los rasgos así positivos también que uno pueda poner. Eso requiere, entonces, por lo tanto, de una investigación. Nosotros podemos hacer una afirmación, pero vamos a tener problemas en la parte de comprobación. Entonces acá los descubrimientos apoyaron la visión boasiana de que la cultura, no la biología o la raza, determina la variación en el comportamiento y la personalidad humana, que también tiene su razón de ser. Documentó muchos elementos así que se pueda también compartir en las universidades, recordando que la antropología también, como la sociología, se inicia en las universidades en cuanto a la enseñanza. Entonces también dentro de esto lo ofreció como mayor apoyo al determinismo cultural. Tanto Benedict y Mead estaban más interesadas en describir cómo las culturas estaban estructuradas o configuradas. Y ahí está el concepto del configuracionismo. De manera única que en explicar cómo llegaban a ser de esa manera. O sea que el momento. Lo importante es entonces el momento, y son estructuras entrelazadas que puede explicar también por qué somos así. Lo mismo, el ejemplo que le puse de los paraguayos. A esta altura, cómo hemos tenido esa construcción para llegar también a lo que somos hoy, como paraguayos. Y no es lo mismo, soy paraguayo allá por 1900 y soy paraguayo en 2021, en cuanto a lo que se plantea también, si vamos a poner como ejemplo el tema de la mente, cómo se configura. Porque en realidad las prácticas son producto de la forma de pensar de quienes dirigen una cultura, y lo otro necesariamente tienen que adaptarse también para pertenecer al mismo a la misma agrupación. Bien, eso en cuanto a configuracionismo. Ahora, ustedes recordarán que hablamos de evolucionismo. La idea de Morgan, el bimodelográfico, el tema del salvajismo, barbarie, civilización. Pero esto tuvo una revisión un poquito más de 50 años después,
También se considera así crisis a nivel mundial, como la Segunda Guerra, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Y todo ese aumento de movimiento anticolonial, porque cambia un poco la estructura de la mente del siglo XVI, por ejemplo, en Latinoamérica, a mediados del siglo XX. Entonces eso también representa un motivo de reflexión para los antropólogos, para que pueda diseñar de manera diferente su pensamiento respecto a lo que son las culturas. Entonces acá aparece Lely White y Stewart, que se quejaron de que los boasianos lanzaron al bebé, llaman la evolución, junto con el agua de la bañera. O sea que es una crítica y una metáfora que utilizamos para decir que no hicieron bien su trabajo. Entonces había necesidad, afirmaban los neoevolucionistas, de reintroducir dentro del estudio de la cultura un concepto poderoso, la evolución en sí. O sea, fíjense que esta palabra es ambigua, entonces hay que explicar también en qué sentido se utiliza en un estudio la palabra evolución. Entonces, seguía siendo básico en biología, porque ¿por qué no aplicarlo también en la cultura? Lo que se preguntan. Y acá hay un libro, la evolución de la cultura, publicado en el año 1959, donde White retomó el concepto de evolución cultural que usaron Taylor y Morgan, lo que nosotros ya habíamos estudiado hace 2 clases. Pero acá hay una nueva información y también así de descubrimiento, especialmente la parte etnográfica. ¿Por qué? Porque también han tenido a cuesta ya muchas lecturas, entonces eso también le posibilita hacer mejor su trabajo. Entonces acá el enfoque planteado por White se denomina evolución general. Acá entonces se tiene como parámetro el tiempo y también, así como dijimos, los registros en cuanto a descubrimiento y conquista que se ha tenido, como va a formar también un estudio etnográfico mucho más claro en el sentido de lo que pueda decirse del hombre y su práctica o su técnica. Por ejemplo, las economías humanas han evolucionado a partir del forrajeo paleolítico. Vamos a recordar que Morgan había establecido los momentos, salvajismo, barbarie y civilización, de acuerdo también al tipo de actividades que realizaba el ser humano. Ahora, eso siempre se discutió porque ¿qué pasa si una cultura no tiene otro tipo de observaciones, otro tipo de entendimiento, otro tipo de necesidad? Entonces, evidentemente que también va a aprovechar así como hace el otro, sino de acuerdo a cómo entiende que está resolviendo también su inconveniente. Entonces también ha existido evolución sociopolítica, de hecho, bandas, tribus, cacicazgos, hasta llegar también a lo que hoy día llamamos estados. Entonces es también, en principio, grupo reducido, pasó a ser más organizado, hasta llegar también a la sociedad moderna, en el sentido de civilización también. Entonces alcanzamos lo que se llaman estados. Según White, no cabe duda de que la cultura ha evolucionado. Evidentemente, eso no hace falta que él nos diga, sino cada uno puede darse cuenta que es así. Pero a diferencia del evolucionista unilineal, recuerdan también el nombre que le han puesto Morgan y Taylor, se dio cuenta de que culturas particulares podían no evolucionar en la misma dirección. Justamente el tema del particularismo histórico. Entonces acá él cambia el unilineal por multilineal, obedeciendo a las razones que hemos mencionado recientemente, que cada cultura puede evolucionar de manera diferente. Demostró cómo las culturas han evolucionado a lo largo de varias líneas diferentes. Pone como ejemplo el hecho de reconocer diferentes rutas hacia la consecución del Estado, la que siguieron las sociedades que usan irrigación y las no irrigadas.
Y siempre, por ejemplo, si nosotros leemos la historia, vamos a encontrar culturas que se desarrollan más que otras. Entonces eso también tenemos que volver a preguntarnos y ver a qué se debe. También fue pionero en un campo de la antropología que él llamó ecología cultural. También pasa por el tema de la ética, por ejemplo, cuando empiezan las atenciones en cuanto al cuidado que puede haber respecto a la naturaleza. Entonces, es conocida como antropología ecológica, que considera la relación entre la cultura y las variables ambientales. La pregunta sería, pues, ahí que ¿importa, por ejemplo, el aspecto geográfico para una cultura? ¿O la cultura es lo que determina el valor que pueda llegar a tener la parte de ambiente? Y hay que ver también que ellos manifiestan. Pues a diferencia de Mead y Benedict, quienes no se interesaron en las causas, ellos sí se preocupaban por ellas. Entonces para Paraguay la captura de energía era la principal medida y causa del avance cultural. O sea, la energía se refiere a todo lo que un lugar pueda tener como riqueza, o sea, la misma naturaleza, cómo se puede encontrar los recursos. En realidad los recursos están. Ahora, si los grupos humanos están en condiciones de captar eso, y en la medida que capta también cómo puede evolucionar. Y eso responde nuevamente a la pregunta repetitiva que hacemos siempre, el hecho de por qué algunas culturas progresan más que otras. Es porque supo aprovechar mejor el lugar donde vive. Ahora, el lugar donde uno vive, o el tipo de geografía, hay arroyos, océanos, mares, eso necesariamente influye en el bienestar de una cultura o no. Entonces, nuevamente, eso requiere de una investigación también para determinar si realmente es así. Entonces, en esta visión, Estados Unidos es una de las sociedades más avanzadas del mundo debido a toda la energía que recolecta, capta y aprovecha. Y esto hasta hoy, ¿verdad? No hay otro país que le pueda competir en economía. O sea que la diferencia entre lo que producen también en la misma dirección que ellos, hay demasiada diferencia. Demasiada diferencia en cuanto a, en términos así económicos, lo vamos a decir, el Producto Interno Bruto, o per cápita como ellos llaman también técnicamente. Entonces, si, por ejemplo, Estados Unidos tiene 14,6 billones, por ejemplo, el que le sigue puede ser China, no alcanza los 4 billones. Entonces, fíjense la diferencia de 10 mil billones, ¿verdad? O miles de millones. O sea que solamente en concepto de no dimensionar qué eso significa en sentido económico, sino solamente desde lo cultural también cómo se puede entender. Y según va, entonces porque ellos saben aprovechar los recursos con que cuentan. Entonces igualmente estaba interesado en la causalidad y observó la tecnología y el ambiente como las causas principales del cambio cultural. Fíjense los empresarios así del mundo de la comunicación y las tecnologías, ellos no es que por ejemplo se van e instalan una antena en un lugar porque quieren instalar, sino hay un estudio cultural que se hace primero para que también exista una garantía en el sentido de lo que también que va a redundar lo que es su negocio. Entonces el ambiente y la tecnología disponible para explotarla se veían como parte de lo que él llamó el núcleo cultural, que es la palabra clave ahí, que es la parte más importante que va a permitir la subsistencia, por ejemplo, de una sociedad específica. Como también puede haber cultura en lo que tiene toda esa disposición, pero tiene otro tipo de parecer, otro tipo de entendimiento. O sea, no ve como una cuestión necesaria, por ejemplo, crear así grandes edificios o rutas importantes. ¿Por qué? Porque no forma parte de su motivación o no forma parte de su interés, no forma parte de la visión que pueda tener también
los habitantes de una zona específica. Y tenemos entonces así el neoevolucionismo, la revisión de la teoría evolucionista y cargan nuevos datos, y acá entonces la relación que existe entre el ambiente y la cultura y la captación entonces de los recursos con que dispone la naturaleza es lo que va a hacer la diferencia entre cada cultura. Y también la otra teoría tenemos materialismo cultural, el materialismo histórico de Karl Marx. Entonces acá también se convierte con Marvin Harris en una corriente o en un pensamiento antropológico llamado materialismo cultural. Entonces ahí siempre también en respuesta a lo que los otros han planteado. O sea, al proponer el materialismo cultural como paradigma teórico, Harris adaptó los modelos deterministas de múltiples niveles asociados con Wright y Stewart. Es como una continuación, pero con otro enfoque. Y va a usar también los mismos conceptos que utilizó Karl Marx. Entonces, para él, todas las sociedades tienen una infraestructura. O sea que infraestructura, estructura, superestructura son conceptos que utilizó Marx cuando en su libro en El Capital. Y así también, entonces, en el ámbito cultural se puede aplicar. Entonces, la infraestructura correspondiente al núcleo cultural de Stewart, que consiste en tecnología, economía y demografía, los sistemas de producción y reproducción, sin los cuales las sociedades no podrían sobrevivir. Entonces, uno técnicamente puede decir, esta es la infraestructura de esta cultura. Y entonces ya sabemos que se refiere a lo que hemos leído en su definición. Y acá, de la infraestructura, se desarrolla la estructura, las relaciones sociales, la forma de parentesco y descendencia, los patrones de distribución y de consumo. Y hay que ver también si eso, hasta qué punto puede favorecer el bienestar de una cultura, o no guarda ningún tipo de relación. Por ejemplo, el hecho de entendernos, de ayudarnos, todo en sociedad, ¿eso es importante o no favorece de nada? O sea que siempre tenemos también esa pregunta y pensar que con una investigación uno puede avanzar. Y el tercer nivel es la superestructura, la religión, la ideología, el juego, o sea que toda la parte formal, la parte que uno tiene como concepto, como práctica. Por ejemplo, la religión, la ideología no se ve así a simple vista, pero en cuanto a sus prácticas sí podemos notar los aspectos de la cultura más alejados de la carne y los huesos que permitían sobrevivir a las culturas. Entonces esa es la superestructura. Entonces, en primer lugar tenemos ahí la infraestructura, que él llama núcleo cultural, o sea que está dentro del núcleo cultural, de tecnología, economía y demografía, que sin los cuales, entonces quiere decir que la infraestructura lo más importante dentro de este esquema de Marvin Harris. Y la primera parte, entonces la estructura, vamos a encontrar todo lo que sea las relaciones sociales, y en la superestructura entonces está también de qué se prende el ser humano. La religión, siempre hay una ideología, siempre hay algo que aparece con reglas que se llaman juego, porque tenemos que saber que no existe en el mundo un juego que no tenga reglas, por eso también es importante. Eso podemos leer también la teoría del juego. Y la creencia clave de Harris, compartida con Wright Stewart y Karl Marx, era que en el análisis final la infraestructura determina la estructura y la superestructura. Eso es importante también fijar bien, porque esto puede ser un cambio de orden, y el que no es atento probablemente va a querer marcar como respuesta correcta. Como ustedes saben también que el examen es muy fácil, porque es una cuestión de volver a revisar y forma parte solamente de un proceso. No, la idea no es complicarlo a ningún estudiante en cuanto a su interpretación solamente, sino fijar también la atención, que es muy propio de la psicología, en un momento también que para usted es importante el proceso y puntuar bien.
Entonces, Harris se opuso a teóricos que llamó idealistas, como Max Weber. Weber, por ejemplo, escribe una obra que se llama Ética Protestante e insinúa o explica por lo que si ponemos la pregunta ¿por qué los ricos son ricos? Y él puede responder porque ha tenido esa bendición. Y la bendición, entiéndase en religión, que puede venir solamente de algo que tenga origen divino. O sea que, si bien pues, nosotros culturalmente usamos la palabra y la gente sin cuidado pues, lo te va a decir bendiciones, en realidad es como una propagación nomás de dónde deriva todo lo que tenga la capacidad de bendición. Entonces la persona es como que pide, por ejemplo, a alguien que considera supremo que le dé su protección. Porque en sí el ser humano no está capacitado, por ejemplo, para bendecir, para pedir sí, eso en sentido religioso. Que también está dentro de lo que es la cultura. Entonces, Weber no argumentaba que el protestantismo hubiese causado el capitalismo, que también es una observación de Kota. Afirmaba que el individualismo y otros rasgos asociados con el protestantismo temprano eran especialmente compatibles con el capitalismo. ¿Por qué? También porque ejercía otro tipo de labor, otro tipo de trabajo. Un trabajo mucho más organizado. Y si uno organiza su tiempo, practica la cultura del ahorro, y evidentemente eso a la larga se siente y va a tener su resultado positivo. Entonces uno podía inferir que a partir del argumento de Weber, sin el protestantismo el surgimiento y la difusión del capitalismo habrían sido mucho más lentos. Así que también por eso los lectores asocian, por ejemplo, que él explica de esa manera, que la religión, o dentro de la religión, una vida que cuando es ordenada o cuando implica trabajo y significa disciplina, entonces, ¿por qué no se va a asociar con el hecho de tener dinero? Que finalmente eso se convierte también en capitalismo dependiendo de la época. Entonces, Harry probablemente argumentaría en contra que, dado el cambio en economía, alguna novedosa religión compatible con la nueva economía aparecería y se dispersaría con esta. ¿Por qué? Porque cambia también el sistema de pensamiento. Porque la infraestructura, lo que Karl Marx llamó la base, siempre determina en última instancia. O sea que esta es la palabra clave entonces, tanto en la teoría marxista como también en la teoría materialista cultural de Marvin Harris. Y la referencia, Kotak también, nuestro conocido. Ahora bien, si ustedes tienen alguna observación, alguna consulta, alguna acotación, sería bueno escuchar. ¿Está todo claro? Sí, esa es la interpretación que se le da. Él no dice eso así en forma directa, pero siempre es importante atender también a los comentaristas, a los que han leído Ética Protestante, se llama su libro principal en ese caso. Y entonces se puede, o sea que vamos a entender que él insinúa eso. Y en otro término, también dependiendo de qué sector uno se encuentre, porque hay que considerar también el tema de lo subjetivo. Por ahí si yo soy de la corriente, entonces, y me gusta la idea, es probable que fortalezca también con mis argumentos para que eso se valide. Ahora, si yo soy de una idea contraria, es probable también que mi interpretación sea diferente. Por eso siempre es importante también ir a la fuente. No es un libro demasiado extenso,
se puede leer en una semana. Entonces también el mismo lector es el intérprete de lo que el otro me contó. Porque esto es como un pasamano. Lo que leyó, entonces interpreta y vuelve a contar. Entonces, mucho mejor ir a la fuente. A ver. Consulta, aclaraciones, acotaciones. Bien, entonces, sí, Gabriel. Sí. Claro, lo mismo, solamente que se le cambian los términos. Quizás la clase social no era todavía un concepto que se utiliza así como medida de protesta, pero siempre en el mismo orden también desde la antigüedad se mantiene la misma estructura. El que, el que es rico, a veces se considera también el nivel medio, que son conceptos muy nuevos, y la clase baja, ¿no? En ese caso se podía usarlo antes, los siervos, y en el feudalismo, siervo, amo, y en la idea de Marx entonces ya se usa la burguesía, bueno, la burguesía y la clase proletaria. O sea que siempre hay un paralelismo y que puede tener la misma característica también lo vamos a encontrar. Solamente el tiempo hace también que surjan nuevos conceptos y de acuerdo a eso también se puede ir ampliando como para dinamizar también el hecho de que surjan más problemas de origen social, porque hay varios factores también como no es lo mismo pues, en un ambiente del medioevo o renacimiento que hablar en siglo XVIII en Europa, considerando los acontecimientos también que ustedes a partir de la historia pueden también saber. Entonces siempre eso cambia también la forma o el ser humano adopta nuevas medidas como para responder a la exigencia del momento, a una crisis o a una evolución que puede considerar también rápida, lenta, cuestión también de interpretación. Exactamente. Así, así mismo. Sí, sí, sí. Ujú. Sí. Y fíjense que está en la misma clasificación también que nos plantea primero Marx y después Harris. Está dentro de lo que pasa es que ellos clasifican nomás y tiene esa ventaja también de hacerlo porque él tiene a cuesta todas las lecturas anteriores o los pensamientos anteriores, entonces parece más fácil ya ordenar las ideas. Pero siempre es importante atender también los criterios que nos presentan cada lector, porque hay que ver también la fuente del que bebe. Nosotros al menos en una educación superior no tenemos que ser así muy vulnerables en el sentido de nuestra construcción de pensamiento, que tampoco significa lo contrario, pero tener cierto cuidado, ¿no? Eh, en nuestra interpretación, no en nuestra lectura, sino en nuestra interpretación. Lo que no significa pues, lo que tenemos que ser tampoco
el aspecto subjetivo no racional de manera exagerada, sino a partir de lo que uno lee y la comparación con diferentes autores, construir también un modelo de pensamiento más original, o sea, me corresponde a mí. Bien, entonces esta es la tercera clase de esta unidad 3 y continúa todavía un poco lo que son las teorías que vamos a dar en la siguiente clase. Muchísimas gracias por su atención y el respeto de siempre. Que estén bien. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.